Muy bien. ¿Logran escucharme? Silencien sus micrófonos, chicos. Bien, entonces hemos utilizado el SDS, que era el Dudecil, ¿sí? El dodecil sulfato de sodio. Hemos utilizado el mercaptoetanol. ¿Para qué? Romper las uniones SS. ¿No? En la Segunda Guerra Mundial, la SS era el servicio secreto, ¿no? Era la agencia de espionaje y contraespionaje del ejército alemán, ¿no? La SS. Entonces, aquí la SS no es nada más que azufre con azufre, es la unión disulfuro y lo vamos a romper a través del SDS y también lo vamos a romper a través del mercaptoetanol. Muy bien, una vez que ya lo hemos roto, que la proteína está rota, está partida, vamos a aplicar electricidad y van a irse estas proteínas de acuerdo a la carga, o bien a un extremo positivo o bien a un extremo negativo. ¿Y esto de qué depende? Del tamaño y de la carga que tengan. En este caso, los aminoácidos con los que se están creando a estas proteínas, o en sí todas las proteínas. Bien, ¿sí? Para eso sirve eso. Esa es su función. Si nos vamos al otro, a ver, estamos aquí. Nos vamos al siguiente. Entonces ya saben lo que hemos hecho aquí. ¿Qué hemos utilizado? El dudecil, sulfato de sodio y el mercaptoetanol que rompía los enlaces para poder estudiar a las proteínas, su estructura, sus cargas y el tamaño que tengan. Bien. Vamos con la siguiente. El siguiente estudio no es nada más que la radioautografía. ¿Sí? Y es muy utilizada es utilizada para estudiar los sitios de síntesis y el destino de estas macromoléculas. Para eso sirve. Bien. Y se resume en lo siguiente, lo más importante es esto. Esta técnica de radioautografía es una técnica citoquímica para detectar isótopos radioactivos. Vuelvo a repetir, para poder detectar isótopos radioactivos. ¿Ya? Y si no saben qué es isótopo, ahorita vamos a explicar en un momento, ¿ya? Permite localización de sustancias radiactivas en los tejidos y se puede aplicar al microscopio electrónico. Y me indica que, perdón, esta técnica, de las diferentes técnicas de radioautografías, es la más utilizada, pues es esta, ¿no? La técnica de emulsión líquida que vamos a utilizar. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué dice el texto? Y me indica, a ver, vámonos, estamos ya en la página, seguimos en la 33, pero ya estamos en la última parte. Dice, y podemos, si quieren, acudir a nuestro texto también en formato digital, no había ningún problema, ahí está. Indica y dice que la radioautografía se puede aplicar como una técnica citoquímica para la detección de estos isótopos radiactivos. La radioautografía es una técnica que permite la aplicación de sustancias radiactivas en los tejidos y se basa en el efecto de las radiaciones sobre la emulsión fotográfica que vamos a tener. En esta técnica, los cristales microscópicos de bromuro de plata presentes en la emulsión fotográfica actúan como microdetectores de la radiactividad y los cristales que son alcanzados por la radiación se transforman en gránulos de plata metálica que aparecen negros al microscopio, denunciando la presencia de radiactividad en las estructuras con las cuales están en contacto. Entonces, quiero que entiendan ustedes esto, ¿no? Que es el bromuro de plata. Se utilizaba una especie de estos también, escuchen. A ver, vamos a aceptar a Maite. Antes que ustedes puedan observar y yo también podamos observar las fotografías, ustedes me imagino que han visto las fotografías de sus abuelos, de sus, no sé, tatarabuelos tal vez, eran en blanco y negro. Y antes de esas fotografías que ellos tenían, se utilizaban unos aparatos grandes, pesados y complejos para poder tomar fotografías. Cuando se tomaba la fotografía, se quemaba una sustancia como esta que ustedes estamos viendo aquí, que era el bromuro de plata, que generaba un destello increíble, ¿no? Como si se quemara, lo cual se revelaba, ya, perdón, no se revelaba, esta
había la imagen, ¿no?, de esta fotografía que producía este efecto de radioactividad. Y esto se plasmaba en la película de la fotografía. Entonces, el principio es el mismo. Tengo que utilizar este bromuro para la emulsión fotográfica y actúa como microdetectores de radioactividad. Ahí está. Son detectores de radioactividad. Y los cristales que son alcanzados se transforman, ahí está, ¿no? Se transforman, ¿en qué se transforman? Se transforman en gránulos de plata metálica que aparecen, escuchen, miren, aquí está, aparecen de color negro. A ver, disculpe. Aparecen de color negro. Y si ustedes han visto en la casa, tal vez, las cámaras fotográficas antes tenían un rollo, ¿sí o no? Y este rollo contenía una película en el interior. Y esta película estaba dividida en partes. Había rollos de 14 fotografías. O sea, en ese rollo podías sacar 14 fotos. Había rollos en los cuales tú podías tener de 38 y había hasta rollos que podían tener hasta 46 y 56 fotografías podías tener. ¿Cuál era el requisito indispensable para estas fotografías? No estamos hablando de fotografías digitales, por si acaso, pero les estoy dando un ejemplo de esta sustancia que antes se utilizaba y que ahora se utiliza para estudios de laboratorio. ¿Cuál era el único requisito de estos rollos de películas fotográficas? ¿Será que podíamos exponerlo al sol? No. No, no se podían. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se agarraban los rollos y se llevaba a los estudios fotográficos. Yo hasta ahora les digo, ya no veo esto. Pero se llevaban a los estudios fotográficos y en un cuarto oscuro, con una luz adecuada, se sacaban, escuchen, se sacaban estas películas con sumo cuidado y se hacía el proceso de revelación de las fotos. Entonces, esta radioautografía, pues vamos a utilizar nosotros ese principio básico. Bien, avancemos entonces. Ahora ya saben, cuando lleguen a esta parte y la vuelvan a estudiar, saben que estamos hablando de estos reactivos para poder tener imágenes. Dado que no hay átomos radiactivos en las células, dichos átomos pueden ser seguidos por radioautografía, la migración, la incorporación de estos radiactivos introducidos en las células con fines experimentales para obtener una radioautografía. ¿Sí? Es un corte en el órgano del isótopo radioactivo y lo vamos a inyectar en el animal y se pone en contacto con la película de la emulsión fotográfica. Después de cierto tiempo de este periodo de exposición, se revela la película, como les he dicho, y los puntos negros en ella aparecen y corresponden a los sitios del órgano que contiene el isótopo. ¿Ya? Ahora, tengo que utilizar algo que me dé radiación, o sea, que pueda tener entre sus cualidades que emita luz. Y aquí tenemos, por ejemplo, deseando saber qué células en un tejido son las que están sintetizando ADN, puedo yo inyectar en el animal un precursor de un ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Y ustedes saben que el ADN y el ARN son moléculas que van a estar compuestas por por su monómero que es llamado nucleótido. El nucleótido tiene tres componentes. Vamos a hablar, número 1, su base nitrogenada. Va a tener 2, el azúcar, ¿no? Y va a tener el número 3, el fósforo. Ya, son los tres componentes de un nucleótido. Hablando un poco de las bases nitrogenadas, y no nos hagamos a los pendeibis, vamos a ver, aquí está. Ya. Hablando de las bases nitrogenadas, ustedes saben que hay bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y la timina. Entonces ya sabemos que hay estos. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Observen la pantalla. Y me dice que yo voy a utilizar lo siguiente.
Como quiere saber dónde se está creando, fabricándose el ADN, le inyecte un precursor con un ácido nucleótido, con ácidos nucleicos, como la timidina, que está marcada. A ver, esperen un segundo. Esto. Ya. Como la timidina que está marcada, ya, a través del tritio radiactivo, y esto nosotros lo vamos a ver como H o 3H, ¿ya? Y la timidina será incorporada en los núcleos de las células donde se está fabricando el ADN. ¿De qué hemos dicho que está hecho el ADN? De estos componentes que están aquí abajo, ¿no? ¿De qué componentes serán? Bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, el azúcar y el fósforo. Bien. Vamos a quitar esto. Chao. Ahora, ciertos cortes de estos tejidos en una emulsión fotográfica, nuevamente estamos hablando de una película. Emulsión fotográfica es la película que les acababa de mencionar hace rato, de los rollos, cuarto oscuro, revelar y después sacar las fotografías, ¿no? Esta quedará impresionada por los núcleos en las células que tienen ¿no? Esta timidina con tritio radiactivo. Y ahí es donde vamos a ver y se van a marcar. Y vamos a ver, ¿no? Que la emulsión fotográfica es básicamente una suspensión de microcristales de bromuro u otro haluro, que es otra sustancia, ¿no? Bromuro de plata sobre esa gelatina. Los cristales de bromuro de plata son los detectores de esta radioactividad y hablamos de la técnica de emulsión líquida, que sí, que es la más utilizada en biología, y esta no es nada más que sumergir las preparaciones de la emulsión calentada y también fundida. Después de retirar las láminas, queda sobre su superficie una fina película de emulsión. A continuación se secan y se guardan al abrigo de la luz. Generalmente no les tiene que tocar la luz, vuelvo a repetir, generalmente a baja temperatura, y finalmente pasan por un proceso de revelado, semejante al usado, escuchen, ven, como les dije, utilizado en las placas fotográficas. O sea, hay sustancias que ustedes no podrían tocar porque son altamente cancerígenas. Pero estas personas de estos laboratorios fotográficos utilizaban algunos químicos para poder dar el color correspondiente de las fotografías que se han tomado, ¿no? Hace tiempo eran así, no podía sacar fotos digitales como las que sacan ahora ustedes de todo y de nada, ¿no? Con las capacidades de memorias de 256, 500 gigas, incluso tal vez más adelante ya aparezcan con terabytes, ¿no? Bien, vámonos ya a la última parte y con esto ya hemos terminado este tema, gracias a Dios, ¿no? Y el examen no va a ser fácil, les comento, no va a ser fácil. Si han tenido algunos problemas con el examen, pues algunos me han dicho, lo he revisado, y si no, voy a revisar esta noche y les voy a enviar sus notas si es que no les ha salido, algunos no les había salido, me indica. Bien, entonces la técnica más utilizada es la técnica de emulsión líquida que habíamos dicho, ¿no? Bien, ¿para qué utilizo esta o para qué son sus aplicaciones? Las aplicaciones son bien importantes porque es para lo que está diseñado y para lo que sirve. Bien. El método radiofotográfico ha sido utilizado para el estudio de diversos e importantes fenómenos biológicos, ¿ya? Importantes fenómenos biológicos como que la síntesis de las proteínas, síntesis del ADN en el núcleo, las mitocondrias, la sulfatación de las glucoproteínas por el aparato de Golgi, y también me ha servido para estudiar el ácido ribonucleico. Si ustedes observan en la imagen que tenemos aquí, es la misma imagen que está en nuestro libro y me muestra, ¿no? En la parte superior lo que serían las células. Pero primero un organismo, que es esta ratita, este ratoncito que está aquí. Estoy sacando una muestra, saco sus células. Por la forma son células cúbicas, cilíndricas, planas. ¿Qué tipo de células son? Cúbicas. Cúbicas. Un cúbico cilíndrico, no sé, ahí va, pero más o menos que por ahí va, ahí dice, hay algo que me muestra, pero aquí ya he sacado la muestra,
Después de la muestra ya he empezado a hacer mis exámenes, ¿no? Las prácticas, las técnicas de laboratorio. Saco las células, miren cómo aíslo a la célula, la voy a sacar. Y lo que me llama la atención de esta célula podría ser cúbica, pero más me voy por el cilíndrico, les comento. ¿Con cilio o sin cilio? ¿Qué dicen ustedes? Concilio. Sin, Concilio. sin Ya. cilio con microvellosidades. Exacto, esa es la respuesta. No son cilios, han caído en la trampa. Son microvellosidades y las microvellosidades tienen como función principal la absorción de nutrientes. Puedo entrar hasta el núcleo, miren, ya tengo a la célula, saco a la célula, encuentro su ADN y puedo estudiar su ARN en el núcleo. Entonces, para eso me sirve esta técnica de radioautografía. ¿Ya? Y la última parte del texto me habla de la centrifugación, en el cual me muestra, aquí estamos observando nosotros, observen, me muestra un hígado, ¿no? Y el hígado yo lo pongo en esta sustancia con los compuestos necesarios y después de este proceso puedo yo generar centrifugación, aquí como una licuadora o como una batidora, ¿no? Aplico fuerza centrífuga y voy a destrozar esta pequeña muestra de hígado en esta solución. Lo que voy a observar es primero la célula. Después de un tiempo voy a empezar a ver el homogenizado que yo puedo ver. Miren, ya se ha dividido, no hay membrana, están los núcleos con sus nucleolos, las mitocondrias por estos lados, los aparatos y retículos endoplasmáticos por estos otros lados, los ribosomas y otros más por estos lados. Ahí están los núcleos, miren. ¿Sí? Puedo hacer una separación de núcleos, puedo separar las mitocondrias, puedo separar los microsomas, los retículos endoplasmáticos, tanto rugosos o lisos, y también puedo obtener a los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? ARN ribosómico más proteínas, donde se sintetizan en el nucleolo. Todos los ácidos ribonucleicos se sintetizan en el nucleolo. Bien, centrifugación, centro, fuga, movimiento, movimiento alrededor del centro. La centrifugación fraccionada o diferencial y vamos a hablar de la contragaliente. Son técnicas para fraccionar, romper, partir, quebrar a la célula y obtener orgánulos en un estado de pureza y para poder estudiar sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Es posible separar las células de un tejido y el aislamiento de un tipo celular particular, ¿no? Con EDTA y FACS. ¿Qué quiere decir EDTA y FACS? ¿Qué dicen ustedes? Irma, Judith, cualquiera de ustedes. El EDA, si no me equivoco, es, no tengo la palabra correcta, pero captura lo que va a ser los iones de calcio. Ya, ya, muy bien. Vamos a explicar esto entonces. Vamos al libro, estamos aquí en el texto. A ver. Aquí estamos aplicando, ¿no? Es la técnica que hace rato hemos visto, las aplicaciones que hemos utilizado y la centrifugación. Aquí están, ¿no? Centrifugación fraccionada o diferencial que vamos a tener, la fracción soluble, la centrifugación en contra de gradiente. Aquí tenemos mi hígado, una muestra, una biopsia de hígado, todo el proceso que hemos hablado. Y aquí está el EDTA. ¿Por qué les he preguntado esto? Porque la mayoría de ustedes no ha respondido y es algo que les van a preguntar. Y dice, ¿es posible separar las células de un tejido y el aislamiento de un tipo celular particular? Varios procedimientos permiten la separación de las células que constituyen a los tejidos. El primer paso consiste generalmente en la destrucción de la arquitectura
de la matriz extracelular utilizando enzimas tales como la colagenasa y la tripsina. Enzimas que van a destrozar a la matriz extracelular. Y las uniones que adhieren a las células muy frecuentes en los tejidos de las glándulas y en los epitelios de revestimientos. Por lo tanto, es necesario retirar los iones de calcio que participan en la adhesión entre las células con la ayuda del EDTA, ¿sí? Esto es el ácido etil enaminoadiatetraacético. El EDTA es una sustancia que captura a los iones de calcio, los remueve del medio y una vez separadas las células continúan mezcladas y los tipos celulares deseados deben ser aislados mientras se está utilizando este ácido que es el EDTA. Entonces, esto es como una especie de secuestrador. ¿Qué va a secuestrar? Calcio, para poder ver las estructuras que quiero estudiar. Y el FACS no es nada más que este proceso. Sin embargo, la forma más precisa y eficiente para aislar un solo tipo de células en grandes cantidades es mediante el uso de un aparato llamado FACS, ¿no? Esto es un aparato que está relacionado, es la célula sorteadora para la actividad de que va a empezar a producir fluorescencia. Fluorescencia. FAC, fluorescencia, F, A, activity, C, de cell y sorter de S. Las células en suspensión se tratan con un anticuerpo fluorescente que se une específicamente a la superficie de ciertas células y a medida que la suspensión de las células pasa a través del aparato, las células fluorescentes se desvían hacia un recipiente, mientras que las que no brillan, las que no son fluorescentes, son recogidas en otro recipiente. ¿Está bien? Entonces, ese es el EDTA, secuestrador de calcio, y el FAC no es nada más que un instrumento que me va a ayudar a medir la fluorescencia y separar algunos componentes celulares de otros. Bien. Vamos. El estudio de las células vivas y cultivos celulares. Bien. Aquí vamos a hablar de un poco. A ver, voy a explicar. ¿Se puede estudiar las células vivas? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí, Muy sí. bien. Puedo estudiar las células vivas, correcto. Pero las células vivas no tienen color, pues no tienen un color que me diga, no, mira este verde, pucha, yo así, este debe ser mitocondria, no, mira este rojo, este azul, no tienen colores naturales. Por lo tanto, necesito utilizar yo un color específico para algunas moléculas u organelos de la célula. Entonces, observe, las células extraídas del cuerpo animal o de una planta pueden ser estudiadas mientras están con vida. Pero como requisito indispensables, estas tienen que estar colocadas en medios isotónicos. ¿Sí? ¿Qué era isotónico? ¿Quién se acuerda? Porque si no sabes qué es isotónico, no vamos a entender el tema. ¿Qué es isotónico? Era un equilibrio entre solutos y líquido, como el agua. Ya, eso es correcto. Y ustedes han aprendido de la siguiente forma. A ver, vamos a venirnos aquí para que entiendan, porque si no, no van a entender. Y vemos, ¿ya se ve el pizarrón? Sí, doctor. Ya. Vamos a tener nosotros 3 frascos. Frascos que van a contener agua, ¿no? Líquido. Estos líquidos que estos van a contener, pues van a ser
¿no? Distintos tipos de concentración vamos a tener. En esta vamos a tener que hasta aquí está con agua. Hasta aquí también este tiene agua, el número 2. Y este también tiene agua. Los tres tienen contenidos de agua. Pero hay una diferencia en la concentración de solutos. Esto está relacionado con la concentración, ¿sí? De solutos. Y los solutos, ¿quiénes habían sido? Pues el sodio y el cloro, que son los más comunes. También hay otros. Pero estos dos son los más comunes, ¿ya? Y lo voy a poner aquí, más comunes. Y partiendo de esto, para las personas que no saben o que recién están aprendiendo, no es nada más que sales, ¿sí? Y la sal común es el cloruro de sodio. O sea, sal, chicos, la que se pone en la comida, en la sopa, en la hamburguesa, en las ensaladas que ustedes se comen. Ahí está. Bien. Vamos a hablar de uno que tendría que estar en una concentración completamente normal. Y a este nosotros le llamamos iso porque es igual tónico. Estamos hablando de la concentración. Esta es una concentración normal. Pero, ¿qué pasaría si en esta que yo tengo y está al lado derecho del primero, hay un aumento de estas sales del cloruro de sodio? Por lo tanto, estamos en un medio, ¿no? ¿En qué medio vamos a estar, chicos? ¿Hipertónico, hipotónico? Hipertónico. Hipertónico. ¿Por qué hiper? Porque hay un exceso, hay un aumento de la concentración de cloruro de sodio. Y por otro lado, vamos a tener nosotros aquí, ya lo vamos a poner de este color, que en vez de que exista un aumento de la sal, voy a tener una disminución de esta sal, ¿no? Y al tener esta disminución de la sal, no hay mucha sal, pues. Por lo tanto, estoy en un medio hipertónico o hipotónico. 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 Muy bien, ahí está. Entonces, un medio hipotónico. Bien. Ahora, esto se ve más adelante en el libro isotónico. ¿Cuánto es el porcentaje en el isotónico? ¿Al cuánto de porcentaje? 0,9. Eso. Bien. 0,9% de cloruro de sodio. Ahí está. O de sal, ya, para que me entiendan de forma más sencilla. Este es el medio ideal, este es el medio normal. Entonces, aquí no hay hiper, tampoco hay hipo, es el medio normal que yo tengo, ¿ya? Normal es este. Por lo tanto, si yo pongo en mi medio, yo puedo poner un glóbulo rojo aquí y otro glóbulo rojo también por aquí. No les va a pasar absolutamente nada, porque están en el mismo medio que es isotónico normal del organismo donde pueden vivir tranquilamente. Por otro lado, si pongo un glóbulo rojo aquí o pongo otro glóbulo rojo por aquí, en el hipertónico, ¿qué va a pasar? Va a salir el agua y la célula se va a deshidratar. ¿Sí o no? Se va a secar la célula y se va a morir. En el otro lado, que es el hipotónico, hay poca cantidad de cloruro de sodio afuera, lo cual me indica que hay mayor cantidad de agua en el interior. Por lo tanto, el agua de esta va a ingresar el agua de la muestra de nuestro frasco a la célula y va a llegar a un punto en que el glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a secar igual que el otro? No. Va a aumentar de tamaño hasta reventar. Se va a empezar a hinchar, como así se va a edematizar. Entonces, acuérdense, isotónico, hipertónico, hipotónico. ¿Cuál es el que queremos nosotros? Normal, ¿no? Que es al 0,9% de sal y que ustedes también utilizamos esto en medicina, que se conocen como las sales para los pacientes que sufren diarrea y vómito continuo, una diarrea aguda, sales de rehidratación oral.
que no es nada más que cloruro de sodio, bueno, algunas mezclitas más, ahora ya está con sabores, ¿no? Pero ahí está. Entonces, volviendo ahora al tema que ya lo han entendido, han comprendido esto, para estudiar las células vivas, ¿ya? ¿En qué medio yo tengo que poner a estas células? En medios, aquí está. ¿Qué medio es? Isotónicos. Isotónicos. Eso, correcto. Para que la célula no se me dañe, para que la célula no se me seque, para que la célula no se deshidrate o no se llegue a hinchar, a edematizar y a explotar, ¿no? Y después de esto puedo utilizar un tinte, ¿ya? ¿Cuál es el tinte más empleado para poder utilizar en células vivas? El libro me dice y les van a preguntar en el examen. ¿Qué color es este? Verde, Han. Bien. Ese es el colorante que les van a preguntar. El colorante que se utiliza es este tinte, que lo estoy marcando, lo voy a marcar aquí. ¿Ya? Es este. El verde Han, así se le llama. Este es el tinte que más se utiliza. ¿Ya? Y que me ayuda a teñir y me ayuda a darle un color a las buenas mitocondrias. ¿Ya? Listo. Vámonos ahora al texto, o mejor dicho, a la diapositiva, y ya damos por terminada el tema número 2. Ha costado, pero se explica muy bien. Saben que ustedes el tema 2 es más, tiene más detalle que otros temas. Y me dice que después de utilizar esos medios isotónicos para que las células se conserven, después de ponerles tintes como el verde Hano para ver a las mitocondrias, puedo utilizar el microscopio de contraste de fases. Puedo utilizar colorantes supravitales como el verde Hano. Puedo utilizarlo en medios de cultivo, en frascos o placas de Petri, así se les llama, químicamente definidos como aminoácidos, y ahí puedo ver, ¿no? Aminoácidos, vitaminas, factores de crecimiento y también los micromanipuladores. ¿Qué es un factor de crecimiento? Un factor de crecimiento es una proteína, ¿sí? Específicas que me ayudan a estimular la proliferación y la diferenciación de diferentes tipos de células. Un ejemplo de factor de crecimiento puede ser para las células nerviosas el NGF, que es Nerve Growth Factor. Y cuando hay ausencia del NGF, no se pueden cultivar las células nerviosas, ¿ya? No se pueden cultivar las células nerviosas. También puedo ver los linajes celulares, también puedo ver procesos realizados in vitro, como estamos viendo aquí, ¿no? Observen, aquí estamos un blastocisto y sacamos este cúmulo de células que son los que le llamamos el embrioblasto y vamos a empezar a hacer cultivos de células de cada uno de estos y vamos a obtener células, cultivos de células embrionarias. Claro que no es necesario matar a un bebé, ¿no? Porque este es un futuro bebé, pero podemos utilizar, puede ser el cordón umbilical, donde se encuentran este tipo de células para poder generar cultivos y hacer que se dé un proceso de diferenciación y de especialización en la célula. Bien. Muy bien. Eso es todo. Hemos terminado. Gracias por prestarme su atención. Y termino con eso, ¿no? Un educador no es un simple informador, sino el que señala el camino hacia la sabiduría y la verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué más queda?